tres preguntas. Para empezar, ¿qué recuerdos y enseñanzas del IPT de Azuero considera que fueron más importantes para alcanzar el éxito en su vida? Bueno, Milagros, la pregunta que me haces, aunque es una, tiene una amplitud de posibilidades muy grande. De verdad que mi estadía, esos 3 años en el IPTA, fue fantástica. Son los mejores recuerdos de mi vida porque tuve profesores fenomenales, geniales, compañeros que nos hicimos, no solo compañeros de estudio, sino amigos, hermanos, que todavía nos encontramos algunas veces y siempre disfrutamos el poder encontrarlo. Algunos ya han muerto, claro que ha pasado mucho tiempo. Sí. Yo me gradué en el 82, así que tú ni siquiera habías nacido, ¿no? Entonces, de verdad que los recuerdos son muy gratos, el poder estudiar algo que ni siquiera había imaginado. Yo me había graduado de tercer año, no tenía claridad en lo que quería. Me incliné por electrónica, pero cuando fuimos al IPTA no había cupo en electrónica, me matriculé en refrigeración y en verdad que lo disfruté mucho. Ese ver cómo uno podía desarrollar mucha destreza, desarrollar el oído incluso, porque escuchando el motor trabajar, escuchando la máquina, uno podía ir detectando las posibilidades, cuál era el defecto, cuál era el daño. Además, yo tuve dos profesores, en los 3 años, dos profesores de refrigeración, el profesor Eduardo Esturaín, cuarto y quinto, y el profesor Lucero, en sexto año, que creo que todavía está en el IPTA, ¿verdad? Profesor José I. Lucero. Gente maravillosa, muy cercana, que se hicieron muy buenos amigos, que estaban dedicados a la enseñanza, que se preocupaban de que nosotros aprendiéramos de verdad y pues disfrutamos mucho eso. Las materias, en aquel tiempo se decía las materias académicas, pues también nos ayudaban mucho a ir desarrollando la capacidad de análisis, de reflexión. A mí toda la vida me gustó mucho la matemática, de tal manera que esa materia era como mi recreo, siempre como mi recreo. La profesora Julia de Escalona fue mi profesora 2 años, Mirna de Villalaz fue la que me dio quinto año de matemática. En definitiva, hay tantos recuerdos, creo que uno no acabaría nunca de mencionar todos esos recuerdos que tengo yo, por ejemplo, de mi estadía en el IPT de Azuero. Muy bien. ¿Cómo influyó su formación académica y espiritual en su decisión de servir a la iglesia como sacerdote? Bueno, ahí hay una historia larga. Yo me gradué con el primer puesto de honor en el IPTA. Recuerdo que ese último año mi calificación más baja fue un 4,6. Me gradué con 4,94. Hice mi práctica como perito en refrigeración en el matadero de Azuero en Santo Domingo de las Tablas. Incluso en algún momento se me habló de que me quedara trabajando, pero yo quería ir a la universidad. Intenté, sin embargo en Panamá no había una ingeniería en refrigeración, la más cercana era México. La beca que había ganado pues no cubría un estudio como ese en el extranjero, pero a mí había algo que me gustaba muchísimo y era matemática. Yo tenía claridad en que la matemática en una carrera de perito es básica. A mí me encantaba la matemática, me fue demasiado bien, pero en el fondo me fui a estudiar la licenciatura en matemática. Claro, cuando vieron mi título no me lo aceptaban, porque tenía que ser bachiller en ciencia. Sí. Pero como iba con primer puesto, me dijeron un semestre de prueba. Si pasa el semestre puede seguir, si no, tiene que retirarse. Y yo entré. Yo a lo único que le he tenido un miedo en mi vida es al fracaso. Y yo sé que el fracaso depende de uno. Sí. Entonces yo me empeñé, no tenía ni idea de nada, porque eran más de 40 compañeros de bachiller en ciencia y yo perito en refrigeración. No tenía bases.
y los profesores decían, ustedes ya lo saben, esto ya ustedes lo saben, esto ya ustedes lo saben. Y yo en mi vida había escuchado hablar de eso, así que fui comprando libros y estudiando por mi cuenta, me empeñé realmente, hice grandes amigos que a principio me ayudaron mucho y que nos mantuvimos colaborándonos uno al otro durante toda la carrera. El primer semestre, que fue mi semestre más bajo, pero fueron 3B y una A, que fue muy bueno realmente. De ahí en adelante fue A en todas las materias. Solamente creo que fue en segundo año, hubo un semestre donde no saqué A en todas las materias. Me gradué de licenciatura en matemática perteneciendo al capítulo de honor y claro, siempre recordando eso que habíamos aprendido en el IPTA, a escuchar, a atender, a prestar mucha atención, a ser muy disciplinado en el estudio. Hace falta mucha disciplina y eso me ayudó mucho a salir adelante. Yo comencé a trabajar como profesor de matemática aquí mismo en Chitré, en la nocturna, y trabajé dos bimestres en el Tejada Roca, en las tablas. Ya después de haber trabajado un año como profesor de matemática y que me había ido demasiado bien también, yo no puedo jamás decir que tuve alguna dificultad, me fue demasiado bien, yo comencé a retomar una idea que ya tenía desde niño, era el ser sacerdote, desde niño. Incluso cuando yo estaba en el 6º año, yo mencioné varias veces la posibilidad de estudiar el sacerdocio, pero la duda que tenía era entre el matrimonio y el sacerdocio. Ambas cosas son queridas por Dios, pero ¿cuál decisión tomar? Y yo entiendo con mucha claridad que uno no debe tomar decisiones en momentos de duda. Entonces lo que preferí fue irme a la universidad, me gradué, trabajé y ahí tomé la decisión. Tomé la decisión de irme al sacerdocio. Fueron 7 años de estudio, me fue nuevamente muy bien. Incluso los profesores me decían, usted tiene la ventaja de sus estudios anteriores, porque le ayudaron a que reflexione, a que piense con lógica, sí, porque eso es parte de la necesidad que tenemos de aprender a ordenar nuestros pensamientos. Y cuando uno mira un sistema de refrigeración, es un sistema lógico, y eso es lo que tenemos nosotros que adquirir a la hora de pensar, a la hora de hablar también, con lógica. Entonces, todo esto me fue ayudando. Me ordené sacerdote en el año 1996 y ya en 1998 el cardenal José Luis Lacunza me llamó a la oficina y me dice, Juan Bautista, él me había dado clases en el seminario, Juan Bautista, yo sé que tú no tienes problemas con los estudios, quiero que vayas a estudiar, a especializarme. Y bueno, fui enviado a Roma a especializarme. He sido hasta ahora el único panameño de la historia en haber ido a la Academia Pontificia de Diplomacia para ser nuncio. Después de un año, pues, por petición del obispo acá, dejé la academia, pero terminé el derecho canónico. El primer año de derecho canónico, leyes de la iglesia, lo hice en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. El segundo año lo hice en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En la Javeriana de Bogotá yo me gradué con máxima calificación. Ahí se califica de 1 a 5, me gradué con 5. Y eso fue una cosa para mí extraordinaria, no la calificación, sino lo que ellos hicieron como para premiarme. Yo había terminado, había regresado, seguía trabajando en ese momento en las minas y me llamaron de la universidad. Padre, ¿qué día quiere graduarse? Yo dije, pero si somos muchos, ¿cómo yo voy a escoger la fecha? No, padre, es que la graduación es solo para usted. Y me organizó la Universidad Javeriana de Bogotá, universidad tan grande, un acto de graduación solo para mí. Mis compañeros todavía no habían terminado, porque eran muchos trabajos, muchos exámenes. Entonces, el discurso del decano, el discurso del rector, el discurso del encargado de la vida académica de la universidad,
fueron algunos de acá, mi obispo en ese momento, Monseñor Fernando Torres, asistió, algunos sacerdotes, todo un acto de graduación para mí solo. Eso yo decía, jamás lo hubiera pensado, ¿no? Pero eso es parte de mi historia y que no la puedo negar. Terminé mi licenciatura, yo seguí trabajando acá sin ninguna dificultad y ya en el 2009, Monseñor Torres me dice, quiero que hagas el doctorado. Así que fui a la Javeriana en el 2010, hice el doctorado en Derecho Canónico hasta ahora, por ahora, y espero que eso se acabe pronto. Soy el único doctor en leyes de la Iglesia que hay en todo el país. Soy vicario judicial desde 2013. He estado encargado del Tribunal de la Iglesia por 6 años a nivel nacional, ahora encargado del Tribunal de los Santos Herrera y Bocas del Toro. Colaboro en los procesos penales en lo que se me pida, dicto clases en el seminario, en la formación de los futuros sacerdotes, dirijo la pastoral universitaria, todas las universidades de los Santos y Herrera. Además, estoy a cargo, que no he comenzado todavía, pero acaba de salir el decreto de nombramiento de la pastoral familiar de los Santos y Herrera, y así, pues todo lo que me pidan, pues me toca. Y yo siempre voy a insistir en el detalle. Mi gran impulso fue el IPTA. Y fíjese que cuando yo fui a Roma a estudiar, en la Universidad Lateranense, como en todas las universidades pontificias, se exige un título de bachillerato. Y yo aparecí con mi título de perito industrial en refrigeración. Pero me lo aceptaron por el primer puesto y por los otros estudios que ya llevaba, el de matemática, y me lo aceptaron. Yo aparezco en Roma como egresado del IPT de Azuero. Wow, muy fantástico todo eso. Para culminar, ¿qué consejo les daría a los estudiantes del IPT de Azuero para que alcancen sus metas y distribuyan positivamente a la sociedad? De eso se trata. Nuestra vida en general tiene que estar dirigida a servir a la sociedad, servir a la comunidad. Hay un libro que me leí recién entrado al seminario y que me ha ayudado mucho. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es verdad. Hay que vivir para servir. Nuestra vida tiene que estar dedicada a servir. Pero para poder servir hay que prepararse. Sí. Hay que prepararse, porque el bien hay que hacerlo bien. Si el bien no se hace bien, entonces no es bien. Parece un trabalenguas, pero eso es cierto. Sí. El bien hay que hacerlo bien. Entonces, para servir y hacer bien el bien, hay que prepararse, hay que formarse. No hay que tenerle miedo a los estudios. Muchas veces uno dice, no, es que no tengo suficiente capacidad académica. No, cada uno tiene la capacidad académica que necesita, porque todos venimos a este mundo con los dones necesarios que nos da Dios. Sí. Si usted tiene capacidad académica 10, pues rinda 10. Si tiene 5, rinda 5. Lo importante es que utilice la capacidad que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado, y que se esfuerce siempre por servir. Muchas veces utilizamos las profesiones para servirnos nosotros mismos, para aprovecharnos nosotros mismos, y hasta estafamos a los clientes, haciéndoles trabajos mal hechos, cobrándoles de más. No, seamos siempre muy honestos, preparémonos para servir, dejando que Dios dirija nuestra vida y nuestras acciones. ¿Qué consejo puedo dar? Nunca se deje limitar o se deje detener por la opinión de otros. Siempre usted busque conocerse. Sócrates decía, conócete a ti mismo, conózcase, descubra todo el valor que hay en usted, todas las cosas maravillosas que hay en usted, y desarrolle todos esos talentos, desarróllelos, y usted verá que se va a sorprender, porque hay más talento de lo que usted imagina en su propia vida. Entonces desarrolle eso, ponga eso al servicio de la comunidad y se dará cuenta que tiene de sobra, siempre va a tener talento de sobra.
Muchísimas gracias por su consejo. Que Dios te bendiga, Milagros. Gracias.